Ay, Gisette. Ay, yo no puedo. Hola. Hola, ¿Cómo estás? Bien. bien. Sí, Sí, amiga, se amiga, te escucha como se raro. te escucha como raro, ¿Cómo? Que se escucha como que se si, escucha como si, como un ruido. como un ruido. No sé, no hay nada aquí contigo. ¿Pero me escuchas bien o Te no? escuchas lejos. Te escuchas lejos. Ya, voy a salirme y vuelvo a entrar. Hola a todos. Estamos esperando a la invitada que se nos una al live. Vamos a ver. Hola. Hola, ¿ahora sí me escuchas? Ahora sí está perfecto. Perfecto. Vamos a darle unos minutitos más. Vale, perfecto. Hola a todos los que se están conectando. Vamos a hacer de este conversatorio algo bastante dinámico, así que si tienen preguntas, si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, experiencia, nos gustaría que lo fueran escribiendo y a medida que pues vamos avanzando lo vamos a ir compartiendo y leyendo. Perfecto. Vamos a esperar. Yo creo que como en 2 minutos empezamos. Sí, dale.
De antemano, gracias a todos los que siempre nos apoyan en todas nuestras conferencias, en todos nuestros conversatorios y también en los posts que escribimos diariamente. Gracias porque todo eso forma parte de la inclusión. Mira, ya nos acaban de mandar una pregunta. Dice, a muchas personas hemos presenciado las dificultades que tienen las personas discapacitadas en lugares públicos aquí en Panamá y a veces queremos ayudarlos, pero no sabemos cómo. ¿Cómo sería la manera correcta? Bueno, ya te vamos a explicar, Nayi, cómo sería la manera correcta según la discapacidad. Vamos a dejar tu preguntita ahí, una de las primeras que vamos a responder. Yo creo que ya podríamos iniciar. Sí, yo creo que sí. Bueno, buenas tardes nuevamente a todos. Mi nombre es Ginés Penn, soy la cara detrás de Perfectos Diferentes y en el día de hoy vamos a hablarles sobre un tema bastante interesante y muy común en el día a día de todos y es el papel del psicólogo y del psicopedagogo en la inclusión a personas con discapacidad. Y pues para el día de hoy nos acompaña Angie. Me gustaría que te presentaras. Hola a todos, buenas tardes, gracias por estar aquí. Ok, bueno, mi nombre es Angie Vargas, soy la cara detrás de TC Angie. Bueno, como dijo Gina, este es nuestro día a día, las discapacidades y las necesidades especiales de cada uno de los niños, jóvenes, adultos. Entonces, bueno, queremos compartirles el día de hoy un poquito de este mundo para que sepamos cómo tratarlos y evitemos esas necesidades de querer incluirlos y no saber cómo, o esas lástimas, porque sabemos que es lo que más ocurre en Panamá y creo que en la mayor parte del mundo. Así es, bueno, sabemos que existen varios tipos de discapacidades. Está la discapacidad mental, la discapacidad visual, física, auditiva, incluso también están las discapacidades viscerales, que son cuando es producto de alguna enfermedad que produce a largo plazo entonces una discapacidad. Están las discapacidades múltiples y la de comunicación. Y en Panamá, pues las que más predominan son la discapacidad visual, la auditiva y la física. Son esas tres. Pero ahorita, Angie, entrando un poco en contexto, me gustaría que nos explicaras cuál es la diferencia entre discapacidad, necesidades educativas especiales y dificultades del aprendizaje, que por lo general se tiende a confundir. A confundir, claro. Bien, la discapacidad solamente es una alteración funcional que puede ser permanente o temporal. O sea, el niño puede haber, la persona, no solamente el niño, la persona pudo haber nacido con esa discapacidad y pues ya quedó así para toda la vida. O pudo haber sido ocasionada por algún accidente, algún deporte. Hay muchos deportistas que han sido determinados con una discapacidad por haber ejecutado mal un ejercicio o por algún accidente deportivo. Esto es súper normal en el ser humano, o sea, nosotras mismas por cualquier cosa podemos ser una persona con discapacidad y no por eso somos brutos o no por eso no podemos o no por eso no somos capaces. Entonces, bueno, la discapacidad básicamente es una situación temporal o permanente, ¿ok? Las necesidades especiales son esas necesidades educativas individuales que no pueden ser resueltas por una metodología común o habitual por un docente regular, ¿ok? Por eso es que estamos los docentes especialistas, los psicólogos educativos, los psicopedagogos, ya que hay recursos y metodologías especiales para trabajar con niños con necesidades especiales o personas con dificultades, con necesidades especiales. En el caso de dificultades del aprendizaje,
no tiene nada que ver ni discapacidad ni tiene que ver con necesidades educativas especiales. Eso solamente puede ser ocasionado, una dificultad en el aprendizaje puede ser ocasionado por un tema emocional, puede ser ocasionado por un breve momento, por alguna distracción, por un tema de atención. Sin embargo, también se necesitan metodologías y recursos diferentes al de la metodología habitual para que el aprendizaje pueda ser llegado desde su proceso de cognición más eficaz. Ok. Bueno, creo que quedó bastante clarito. Entonces, la discapacidad es una alteración, sea física, sea total o parcial. Las necesidades Exactamente. educativas especiales, entonces, tienen que ver con las adecuaciones dentro del aula, ya sea Las adecuaciones curriculares, porque el niño no se exactamente. adecua, no está a la par de sus iguales, sea que esté superior Exacto. o sea que esté por debajo. O sea, menos, exactamente. Y Una necesidad especial, y cabe destacar que una necesidad especial no solamente es un retardo mental, por el contrario, también pueden ser estos niños los superdotados que superdotados. tienen el coeficiente intelectual súper elevado, que Simplemente, nunca lo incluimos en las exacto. necesidades especiales, pero ellos también necesitan estrategias para poder ser adaptados en ese entorno escolar. Simplemente son aquellos que no están a la par del currículum educativo. Y Exactamente, pues según su media. exacto, y las dificultades del aprendizaje pues ya va más allá al ambiente académico, al tema de las materias, el leer, el escribir, las matemáticas. Bien, pero en el Exacto. tema que nos concierne hoy, que es la discapacidad, yo pues quiero presentarles o quiero explicarles, yo le llamo mis 5 reglas básicas sobre la discapacidad y creo que son las reglas que todos debemos de tener al momento de tratar con una persona con discapacidad o al momento de hablar de inclusión en cualquier ámbito, porque la palabra inclusión es bastante amplia y agarra tanto temas de religiones, de raza, de cultura, perdón, pero hoy vamos a hablar pues en temas de discapacidad. Okay, la primera regla es el pensamiento absolutista. Como personas, como seres humanos, debemos eliminar ese pensamiento absolutista, ese pensamiento todo o nada, de que o la persona es inteligente o no es inteligente, dejar de cuantificarlo. O puede o no puede, sino ver más allá, darle el intento. Exacto. Y conocer cuáles son las capacidades que tiene, porque así como no puede hacer unas cosas, puede hacer otras, Exacto. hasta mejor que muchísimas otras personas. Exacto. La otra regla que yo le llamo es el no temer. Muchas veces no ayudamos a las personas con discapacidades o las seccionamos por el hecho de que nos da temor porque no sabemos cómo ayudarla o cómo intervenir. Y bueno, más adelante nosotros le vamos a dar algunas recomendaciones de saber cómo intervenir con las personas con discapacidad y de hecho también si nos alcanza el tiempo algunas palabras y señas también para que las puedan aplicar. La otra regla es el siempre pedir su opinión. Las personas con discapacidad tienen, son autónomas. Entonces, muchas veces ellos no necesitan ayuda, pueden hacer las cosas solos. Entonces, por eso siempre es muy importante tener consultar su opinión antes. Exactamente. Y la diferencia entre integración e inclusión. Este tema de integración e inclusión, Angie, viene desde hace muchísimos años, incluso siglos atrás, donde se hablaba de 3 modelos de la discapacidad, que estaba el modelo médico, donde se veía a las personas con discapacidad como alguien que era producto de una enfermedad y solamente el doctor era el que podía intervenir con él. El que era capaz de trabajar Exactamente. con él. Entonces también estaba después estaba en el que ese fue el primero, de hecho, el paradigma de que era producto de una maldición o de un demonio, de que era alguien que donde no se metieron las vertientes religiosas. Exactamente. Y bueno, al que llegamos hoy en día, o es el que queremos incentivar, que es el paradigma de que todos somos personas, que se respeten sus mismos derechos, mismos deberes, tomarlos en cuenta. Entonces, aquí en este paradigma, que de hecho aún lo vivimos, el tema de integración e inclusión. Se vio primero el tema de integración con el tema de que, ok, vamos a aceptar a las personas con discapacidad, pero de una manera u otra aún estaban seccionadas porque estaban en aulas especiales o se les daba menos material. Sí, es como, por ejemplo, o sea, tengo un ejemplo sobre eso. Es como que si estuviésemos en la sala de nuestra casa y en el centro hay una mesa. En esa mesa ponemos un florero. Ese florero no es parte de esa mesa,
simplemente está puesto. Eso mismo pasa con la integración. Así Está es. allí. Está allí, pero no es parte de nosotros, que es lo que no se quiere. No se quiere que haya integración, sino que haya inclusión, Exacto. donde todos, pese a que a uno le falta un brazo, de que el otro no puede ver, de que el otro no escucha, de que tiene discapacidad visual, auditiva, motora, cognitiva, tenga ese proceso de inclusión, donde se haga ese uno más al resto, no que esté allí por estar, por cumplir con lo que es la ley, que lastimosamente el tema educativo está basado en eso. Sabemos las escuelas y ahí sí hay un aula especial para niños con necesidades especiales. Pero entonces, o si no, están dentro del aula, están siendo integrados en un aula, pero si no tienen un tutor, no pueden estar en el colegio. Entonces, eso no es inclusión, eso simplemente es integración cumpliendo con la ley que les exige. Exacto. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, Está de también saber el si tema, hacemos exacto, inclusión o integración. el tema de deporte solo para personas con discapacidad. Entonces, vemos que la sociedad los acepta, pero no totalmente. Entonces, hablamos de integración. Pero lo que busca este Exactamente. paradigma del ser humano, de autonomía, es que las personas con discapacidad tengan accesibilidad, tengan igualdad y tengan equidad, mismos deberes, mismos derechos, no reducirle el material, no hacerle la vida más Exactamente. fácil, porque de una forma u otra esto también es exclusión. Exactamente. De hecho, Panamá tiene varias leyes que se las quería comentar sobre la discapacidad, para las personas con discapacidad. Por ejemplo, está la ley 42 que establece crear una oficina de equiparación de oportunidades en todos los centros para ayudar y darle el apoyo a las personas con discapacidad. Está también la ley 25 que habla sobre los derechos de las personas con discapacidad. Y está la ley 134 que habla sobre darles beneficios a las personas con discapacidad. Pero una vez más vuelvo y repito que no es darle todo o sobreprotegerla, porque eso también es exclusión, sino respetar que tiene sus mismos derechos y sus mismos deberes, que tienen cosas Exactamente. Y que por lo cumplir. menos, exacto, y por lo menos en el ámbito laboral, ya por un tema más elevado a lo que es la educación meramente. O sea, en el término, en el ambiente laboral, no es llegó tarde, ay no, pobrecito porque él tiene discapacidad. No, si a Pedro Pérez se le sanciona porque llegó tarde, a Juancito que tiene discapacidad también se le sanciona porque llegó tarde, porque eso es inclusión, es darle igualdad. O sea, no es porque, ay, pobrecito él tiene discapacidad, entonces a él no le vamos a contar llegó tarde. No, porque él también tiene que tener responsabilidad. Así como se quieren cumplir esas leyes de darle oportunidades, de darle los beneficios y todo, pues él tiene que tener la responsabilidad para poder ganarse esos beneficios y esas oportunidades. Y es algo que a las empresas también les cuesta entender un poquito, que también se basan en voy a cumplir la ley, pero no la cumplen siendo inclusivos, sino en integración nada más. Recordemos que la inclusión empieza con nuestra visión, con nuestra percepción que tenemos de las personas con discapacidad. Y si tenemos una percepción de lástima, una percepción de absolutista, de que no pueden o de que pueden hasta cierto punto, entonces promovemos esa exclusión de las personas con discapacidad. Entonces tenemos como que quitarnos esa venda, ser amplios y ver siempre primero las capacidades de las personas, así no tenga discapacidad, no importa, siempre en cualquier instancia. Primero ver las capacidades que tiene una persona, qué puede hacer, sus talentos antes de sus limitaciones. Los seres humanos tendemos la tendencia de ver siempre lo negativo de las cosas, pero tenemos que cambiar esa forma de ver ese paradigma y enfocarnos en lo positivo primero. Y mi última regla es el tema de las estrategias de interacción, que pues lo que vamos a hablarles más a fondo más adelante. Sí, bueno, Gina, y para hablar sobre lo que es el papel del psicólogo también, o sea, un psicólogo, un psicopedagogo, tiene que siempre fortalecer esas capacidades, lo que venimos diciendo, fortalecer esas capacidades, conocer sus capacidades para poder fortalecerlas. Y esas debilidades que seguramente también tiene, pues trabajarlas para que para que desprenda esas debilidades y aprenda nuevas habilidades. ¿Ok? El que tenga una debilidad no lo hace menos ni más que otros, pero como psicólogos, como psicopedagogos tenemos que estimular que vaya desaprendiendo esas cosas con las que no es hábil para poder crearle mejores
conductas o mejores trabajos, mejores capacidades, ¿ok? Y siempre establecerle el lema que sí se puede. Todo lo que quiera hacer, lo puede hacer. ¿Ok? Además, siempre trabajar la comunicación. O sea, aunque creamos que no nos entienden, sí nos entienden. Un chico con autismo nos puede comprender con pictogramas, con flashcards. Un chico con síndrome de Down tiene un tema lingüístico súper bueno que si se estimula, ese niño o esa persona o ese adolescente va a tener todas las capacidades para poder dirigirse a nosotros, comunicarnos qué le falta, qué no, qué quiere, qué no quiere, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer como psicólogos, escuchar esas oportunidades que ellos quieren tener para ayudarlos a fortalecerlas y poder seguir al colegio, al bachillerato, al trabajo, a donde ellos quieran estar, para quitar esas barreras y orientarlos al camino que ellos desean. Además, siempre es bueno e importante trabajarle a ellos las terapias emocionales, ya que siempre por el mismo tema de la percepción de la lástima, de la integración o de la exclusión, siempre van a tener ese sentir, ¿verdad? Porque lo van a percibir. Ellos son, o sea, las personas con necesidades especiales por lo general o con discapacidad, siempre tienen un nivel de percepción mucho más amplio que el que nosotros podemos tener las personas típicas, por decirlo de alguna manera. Entonces ellos van a tener una capacidad de percepción mucho más fuerte que la que nosotros tenemos, ¿ok? Entonces también a ellos hay que estimularles la parte motriz, la parte del lenguaje, la parte de la lectoescritura, porque son personas capaces de lograr todo lo que propongan. Como les digo, ellos son capaces de comunicarse, de expresarse, de comentar sus necesidades, lo que haga falta, lo que no. Además, como psicólogos y psicopedagogos, dentro y fuera de una institución, bien sea laboral, una empresa o un colegio, siempre buscamos promover el tema de la inclusión. Nunca estamos haciéndonos la vista gorda a este mundo. Por el contrario, siempre buscamos que estas personas sean incluidas, sean trabajadas y sean estimuladas al igual que otros niños, que otros jóvenes o que otros adultos. ¿Por qué? Porque como les venimos diciendo desde el principio, somos personas con las mismas capacidades. Nuestro cerebro no funciona igual, aunque Gina y yo seamos las mismas personas, tengamos las mismas profesiones, tengamos la misma edad, todo el tema cultural es totalmente diferente porque ella la criaron diferente que a mí, porque ella estudió en una universidad diferente que yo, y así sucesivamente los niños con alguna discapacidad. Todos pueden tener autismo, pero no todos van a trabajar de la misma manera, no todos van a ser igual de funcionales que otros, pero aún así todos tienen la autonomía y la capacidad para eso. Además, nosotros como psicólogos tenemos una investigación y un apoyo constante para el desarrollo de la autonomía de estos chicos. Y tenemos que siempre estar diseñando herramientas y técnicas funcionales, porque sí, yo siempre digo, yo trabajo de la manera funcional. Por ejemplo, te doy un caso. Hace poco estaba trabajando con un niño con autismo y la mamá estaba insistiendo que escribiera con letra cursiva, pero lastimosamente nuestro mundo está en imprenta. ¿Qué es lo funcional? Que el niño aprenda a escribir. Entonces no importa si él escribe con letra imprenta o con letra cursiva, lo importante es que sea funcional y que sea lo más fácil. Y si digo fácil, ¿por qué? Porque de nada nos sirve torturar al niño a que escriba en cursiva, que sabemos que es una letra bien complicada, ¿verdad? Para que todo lo vaya a leer en letra imprenta. Entonces hay que ser bien funcionales. Si nuestro mundo está hecho en letra imprenta, no es que no sea bueno escribir en cursiva, pero trabajemos primero lo funcional y después esas cosas añadidas. ¿Para qué? Para que el niño tenga un amplio conocimiento de todo, porque sí, va a llegar un momento en que tiene que leer en letra cursiva, ¿verdad? Y tiene que conocerla. Pero ¿qué es lo funcional? Primero que él sepa comunicarse. Entonces hay que siempre trabajar desde el enfoque funcional. Y siempre tenemos que estar evaluando y diagnosticando para poder señalar y ir ajustando cada adecuación, cada fortaleza, cada debilidad, cada comprensión que la persona, el niño, el adolescente necesita tener. Y así poder siempre buscarle subir esas capacidades que va a ir adquiriendo. Siempre enfocados en su autonomía, en buscar la autonomía de la persona con discapacidad. Así mismo es. Dice la definición, que me gustaría traer a colación, la definición de qué son los derechos humanos. Dice que los derechos humanos es la forma como instintivamente esperemos que nos traten
y el trato que merecemos como seres humanos. Y lo traigo a colación porque si nosotros si nosotros le hacemos sentir las limitaciones a las personas con discapacidad o a cualquier ser humano, si le ponemos barreras, estamos impidiendo que la persona desarrolle esas capacidades o las ponga en práctica. Y cuando nosotros le ponemos unas barreras a las personas con discapacidad, los únicos afectados somos nosotros, que estamos desperdiciando un gran potencial, porque las personas con discapacidad pueden muchísimo. El ejemplo está Helen Keller, ella fue una persona sorda ciega, escritora, oradora, y la forma como ella aprendió a escribir o a comunicarse fue a través de su tutora, a través de la parte tactilar. También está, por ejemplo, Luis Braille, que fue el que creó el sistema Braille. Él era ciego y tenía ese deseo de aprender. Entonces, por él mismo creó esta forma de comunicación. No sé si la conocen, Aine Mullin, creo que se pronuncia así. Ella es una famosísima modelo de Calvin Klein y tiene una discapacidad física. En Panamá está Juanpi Dolande, está César Barrio, o sea, personas increíbles. Sí, y también por lo menos está, no sé si has escuchado, el maratonista que corrió en Nueva York, el Michael Melamed, que es venezolano, que él nació con una parálisis motora súper intensa. Él tiene ya casi 30 años, o sea, ya ha corrido y ha corrido y recorrido el mundo corriendo, valga la redundancia. O sea, ha trabajado súper bien y es una persona que tiene una discapacidad motora. O sea, tú lo puedes escuchar y se te dificulta en cierto modo porque antes no tenía la capacidad de hablar. Sin embargo, fue tan estimulado y tenía esa vocación a querer correr, a querer ser persona dentro de lo que es la sociedad, que logró hacer tantas cosas y escribió hasta un libro por el mismo tema de la inclusión, pues. Lo importante es darle la oportunidad, eso es lo importante. Entonces, así mismo. Bien, vamos a la parte, me gusta, es la parte más divertida cuando yo doy estos tipos de conferencias, son las estrategias de cómo referirnos a las personas con discapacidad. Primero, con las personas sordas. El primer tip que les puedo dar es que siempre hay que hablarle de frente y despacio. Las personas sordas, por lo general, cada persona que tenga una discapacidad desarrolla otra. Esa es la gracia de Dios, nos desarrolla, hace que la persona desarrolle aún más capacidades que el que tiene una persona sin discapacidad. Entonces, las personas sordas por lo general desarrollan muy bien el tema de leer labios. Entonces, hablarle siempre despacio y de forma clara. Si existe un intérprete, ustedes están hablando con la persona sorda, no con el intérprete. Entonces, siempre mirarlo de frente, hablarle de frente, porque él los está entendiendo. Asegurarnos, en el caso de que si son niños e incluso adultos, de que nos estén prestando atención. Tocarle el hombro, hacerle señas. Actualmente existen muchas tecnologías como un sensor. En estos días leí un sensor que apaga y prende las luces cuando alguien se acerca, cuando alguien está en el área. Y eso le indica a la persona que pues hay algo ahí. Nunca gritarles. Las personas que si tienen audífonos esto les molesta aún más. Entonces hablarle en un tono agradable, de manera despacio, es la clave. ¿Y por qué no aprender lenguajes de señas? En Panamá pues lastimosamente no lo tenemos, pero en otros países, en cada aula, incluso en las universidades, hay un intérprete, así como vemos en la televisión, que ayuda a las personas sordas a comprender la clase. Y siempre decirles personas, la clave está en dos cosas, no importa su discapacidad, siempre preguntarles si necesitan ayuda antes de hacerlo uno mismo, porque se pueden asustar, que estés en la calle y veas a una persona ciega y lo quieras ayudar, la persona puede reaccionar de mala manera. Siempre preguntarles si necesita ayuda, y si te dice que no, no te enojes, no te sientas mal. Las personas con discapacidad son autónomas. Y como segundo punto, decirle siempre persona o su nombre.
el nombre es lo más valioso que tiene un ser humano, es su identidad. Y diminutivos como el cieguito, el manco, el cojo, no son términos correctos para referirnos a personas con discapacidad porque la estamos etiquetando y estamos disminuyendo su valía. Entonces, ellos muchas veces, porque me ha tocado, hacen bromas pesadas de ellos mismos y está bien. Uno se puede reír y tal. Pero son ellos mismos, exacto, no es otra persona que está abusando de su exacto, capacidad. pero tú mismo, y incluso ocurre mucho en una calle, en una barriada, y que hay una persona sorda, le dice, ay, la muda, y ese es su nombre, la muda, nadie sabe cómo se llama. Sí, hay que aclarar que una persona muda no necesariamente es sorda y que una persona sorda no Exacto. necesariamente es muda. O sea, la mayoría de las personas con discapacidad auditiva no son mudas. Solamente que como no escuchan, no han tenido esa estimulación para poder hablar, pues. Exacto. Entonces hay que tener mucho cuidado, que no es que es mudo, ay, el sordomudo, porque ese es el lema, el sordomudo. No, señores, no existe persona sordomuda. O hay sordos o hay mudos. No existen los sordomudos. Igual que no se dice invidente, se dice persona ciega. No se dice el paralítico, si de persona en silla de rueda, no se dice el retardado mental, se dice persona con una discapacidad cognitiva. Tenemos que tener esos conceptos. Sí, tenemos que aprender a manejar los términos correctos. El tema también de incapacitado tampoco se debe utilizar. Incluso se está tratando de cambiar el concepto de discapacidad por personas con capacidades especiales. Porque el poner el dis o el poner el in, estás diciendo que la persona no es capaz de nada. No es capaz. Y las personas sí son capaces si les damos la oportunidad. Exactamente. Bien, entonces, bueno, y ajá. ¿Cómo si estamos frente a una persona ciega o una persona en silla de rueda, cómo podemos ayudarla? Con una persona en silla de rueda, nunca nos apoyemos en su silla, ni coloquemos en la silla de él como si fuera una carretilla. No hagamos eso, al menos que la persona hay que tener mucho respeto, respeto. Porque esa es su forma de movilizarse. Y si la vamos a cargar, la manera correcta es por donde ellos ponen el brazo y por debajo. Así es como la forma correcta como se alza una persona en silla de ruedas. Siempre preguntarle, como ya se lo dije, si necesitan ayuda. En caso de una persona ciega, no la apuremos. Ellos van a su propio ritmo. Y como debemos dirigirnos, no es de que, oye, allá, oye, aquí, sino el izquierda, el derecha, el delante de ti, al frente, atrás de ti, al frente, 3 pasos, un paso. Esa es la forma como nos debemos comunicar con una persona ciega. No sé si han visto en las estaciones del metro o en los moles, en las calles, que hay unas franjas amarillas. Esas franjas amarillas se llaman franjas podotáctiles, que se utilizan para que las personas ciegas con su bastón puedan saber por dónde están o si están al borde de un precipicio o de una zona peligrosa. Entonces, esas zonas igual los cajeros automáticos también tienen el sistema braille, muchísimas cosas han tratado, es el sistema braille justo para estas personas con entonces evitemos si esas son zonas para ellos, utilizarlas o destruirlas o dañarlas. Sí, y bueno, también cabe destacar que siempre, independientemente de la persona que sea, o sea, hasta personas que nada más veamos con bastones o con una muleta, que tengan sus 2 pies tranquilos, pero por alguna ocasión necesiten utilizar bastones o muletas, siempre preguntar si necesitan ayuda o cómo puedo ayudarte, quieres que contacte a alguien, quieres, por lo menos si estás en el metro, quieres que contacte al personal del metro, pero no sean viscerales de que, ay, lo quiero ayudar, porque escuché a Gina y a Angie que hay que ayudar a las personas con necesidades motoras y entonces voy a ir a ayudarlo. No, pregunten primero, porque ellas son personas que también hay que respetar su espacio, ¿ok? Y ellos son personas que sí buscan que haya un límite
justo para no sentirse agredidos, ¿ok? O no sentirse invadidos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y siempre preguntar si necesitan ayuda, si quieren ayuda de algún tipo o de alguna manera. No sé si Y hasta nunca hay aquí, que tener miedo. No se puede tener miedo. no. Ellos no van a morder, ellos no tienen rabia, ellos no le van a caer a bastonazo, no lo van a atropellar con la silla de ruedas, nada de eso va a suceder siempre y cuando respetemos el límite que ellos se pongan, siempre y cuando ellos no se sientan invadidos. Y siempre hay que brindarles las oportunidades. O sea, no decirle, ay, no puedes, o yo te voy a ayudar porque no puedes. No, ellos sí pueden, porque si los están viendo en la calle solos es porque ellos pueden. Simplemente quizás se confundieron en una oportunidad de camino y sí van a necesitar ayuda. Pero si están en la calle es porque son personas totalmente autónomas e independientes que tienen la capacidad física y mental de poder salir. Todos somos perfectos, diferentes. Todos tenemos capacidades diferentes, pero corazones iguales. Y eso hay que tenerlo en cuenta siempre. Así No sé mismo si es. hasta aquí Y que tienen, cada cabeza es un mundo. Y cada mundo se maneja por sí mismo. no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta o algún comentario. No sé si te respondí la primera pregunta que nos hicieron sobre cómo, Nayi, la pregunta que hizo Nayi de cómo tratar a las personas con necesidades especiales, ajá, no sé si la con discapacidad. respondimos. Igual si tienen alguna pregunta, estamos a la orden. Si no, nos pueden comunicar por el DM de Perfectos Diferentes o @tcangie. Nosotras estamos siempre como un call center, 24 horas trabajando para ustedes. Así que si tienen alguna pregunta, alguna duda, necesitan algún consejo, tienen en su casa a alguien con alguna de estas capacidades diferentes, pues nos pueden escribir, nosotros los vamos a ayudar sin ningún inconveniente. Siempre estamos puestas a la orden para brindarles todos. Si quieren que hablemos en un live sobre algún tema específico, nos los pueden decir, que les aseguro que nosotros vamos a trabajar. De hecho, este fue uno de los temas que nos pidieron que habláramos y pues aquí estamos cumpliéndole a ustedes. Entonces, si necesitan algo en Sí, lo que le podamos ayudar, con muchísimo gusto. y siempre tener paciencia, más cuando son niños y están en la etapa de adolescencia, porque pasa todo el proceso de adaptación, de duelo, si es que has perdido, si es que la discapacidad te ocurrió ya a una avanzada edad, y eso genera muchas veces frustración, ansiedad, estrés en las personas que lo padecen. Entonces, debemos tenerles paciencia y saber de que ellos están frustrados y es normal que ellos se sientan así, pero siempre Claro, porque su brindarles, vida pudo haber cambiado de algún exacto, momento. Y de hecho muchos padres, ajá, siempre brindarle esa mano y no hacerles ver sus limitaciones. exactamente. Además que como padres también comprender a esos padres que tienen niños pues con alguna necesidad especial, pues no es nada fácil como padres tener que asumir esa responsabilidad, ¿ok? Porque todo padre quiere un hijo sano y ver que un niño tiene una discapacidad es pensar que no es un niño sano, pero la verdad sigue siendo un niño sano, solamente que con una condición especial que simplemente hay que trabajar y estimular. No, con eso no se va a parar el mundo, con eso no se va a caer el mundo o se va a terminar la vida, por el contrario, o sea, todas las personas que estén viéndonos, que ya han trabajado con personas con necesidades especiales o que han tenido algún encuentro con algunas personas con discapacidades, saben que después que conocen a la primera persona con discapacidad o necesidades especiales, el mundo les va a cambiar, la vida le va a cambiar porque aprenden a ser más humanos, a ser más resilientes, a tener más comprensión a la vida y al ser humano. Entonces, Así si es. no han tenido la oportunidad, los invito a tener esa oportunidad de cambiar sus vidas y su percepción a través de estas personas. Desde niños enseñarle el tema de inclusión para que no se convierta posteriormente, tal como lo menciona Naya aquí, en temas de bullying, en temas de discriminación, en temas de exclusión. Y aquí respondiendo a la pregunta de Nayi, dice, ¿las personas con discapacidad deberían tener un aula con todas las comodidades especiales o deberían estar en aulas donde estén el resto de las personas sin discapacidad? Ok, esto entra en el tema que hablamos de integración e inclusión. Para que haya una verdadera inclusión y hablemos de inclusión, es que las personas con discapacidad, no importa cuál sea
su limitación deben estar en aulas con las personas, en un aula En aulas corriente, regulares. en un aula Y corriente. sí, a pesar del bullying, por eso es que se tiene que estimular a los niños y a los docentes a que ellos no van a ser más ni menos que el resto de los compañeros, que son Porque personas excluir, iguales y que merecen exacto, totalmente el respeto. O porque, sea, por eso es que se evita el bullying desde que son niños. porque excluirlo entonces estamos hablando de integración, que no es el objetivo. Y siempre serán Exactamente. como ellos allá, los de allá, los que no son iguales. Y ese no es el objetivo. Ujú, exactamente. Bueno, aquí nos dice muchas gracias por el espacio. Es muy necesario promover la sensibilización desde niños, ya que los niños no tienen discriminación. Exactamente, así mismo es. Eso es lo que se quiere. Bueno, entonces vamos a enseñarle algunas palabras en señas para que cuando vean a alguna persona en la calle o tengan algún familiar o conocido o incluso si quieran tratar de entender un poco lo que dicen las personas en las pantallitas chiquitas en la televisión, algunas palabras en señas que pues los puede ayudar bastante. Y los de una manera u otra, este live es el objetivo de promoverlos a que aprendan lenguaje de señas, a que aprendan braille, a que aprendan estrategias para promover el tema de inclusión. Mira, aquí nos escribieron, hay una problemática con familias de escasos recursos que tienen hijos con discapacidad. No tienen conocimiento de cómo hacer para incluirlos en la sociedad. Así es. Bueno, Gabriel, la verdad, ahorita con el tema del coronavirus todo está muy difícil. Sin embargo, esas personas tienen, o sea, esa familia es quien debe tratar de incluirlos. O sea, no hay ninguna autoridad que va a llevar al niño a que sí sea incluido en la sociedad. O sea, esa familia es la que tiene que trabajar la aceptación de que tiene una persona con alguna capacidad ilimitada y poder trabajar sobre la socialización del mismo, pues. Porque una entidad como tal que vaya y lleve al niño a ser socializado es mentira. Sí, igual, no, de hecho existen el tema de las terapias ocupacionales y tal, pero esa pregunta que nos hizo Gabriel va enlazada con las que nos dicen aquí. ¿Por qué creen ustedes que no se ha sensibilizado este tema con mayor importancia? El problema de todo el tema de la inclusión es ese, es que no se ha sensibilizado y no se dan los seminarios o las herramientas adecuadas para que una persona, ya sea de escasos recursos o de lo que sea, y les llegue un niño con discapacidad, sepa manejarlo, en los colegios sepan manejarlo. Muchas veces en los colegios le cierran las puertas a niños con discapacidad, simplemente porque no saben qué hacer. Entonces, el problema radica en eso, en que no se ha sensibilizado. Y pues siento yo, quizás sea por un tema cultural, sea por un tema, de hecho, aquí en Panamá, si no fue hace un par de años, hace unos 10, 15 años atrás, que se han creado el tema de las Olimpiadas especiales, centros, y gracias pues a que un presidente tuvo una hija con discapacidad. Entonces, se ve que no es sino hasta cuando lo vivas es que se tome en cuenta. Exacto. Y no debería ser así. Entonces, pues, por eso es que nosotros creamos este live y de una manera u otra, ustedes que nos están viendo, poniendo en práctica las herramientas que le hemos dado y el lenguaje de señas que ahorita se los enseñaré, promueven a que se vaya corriendo como una fuente. Hay que ser voceros. Y se promueva la sensibilización. Exacto, todos los que están viendo este live pueden ser voceros de la inclusión, de que no es lo mismo que incluyamos a que integremos. Entonces, cada vez que ustedes escuchan a una persona diciendo, ay, que mira el enfermo, no es un enfermo, solamente es una persona con discapacidad, con necesidades especiales, con una capacidad diferente a la nuestra. Buscarle siempre la mejor manera de enseñar a la sociedad a trabajar con estas personas. Además que recordemos que la discapacidad o las necesidades especiales no es algo del siglo XXI, es algo muchísimo más atrás. Pero ¿qué pasaba? En los tiempos de antes los mataban, porque como bien dijiste, Gina, hace mucho tiempo, al principio, los mataban porque eran personas de otro mundo.
porque eran extraterrestres, porque eran personas demoniadas. Entonces, ¿qué hacían? Ya ahí los están excluyendo de la peor manera, porque les quitaban la vida, o sea, les estaban quitando el derecho a la vida, cuando no tenían por qué, porque no conocían las capacidades que pudiese tener esa persona. Por lo menos no recuerdo ahorita el caso exactamente de la persona, pero recuerdo que hace muchos años, con uno de los primeros casos de síndrome de Down, pensaban que era una persona de Marte, de Júpiter, o sea, en los tiempos de allá, súper viejísimos, pensaban eso. Y que hicieron, lo pusieron en la horca y luego lo quemaron, lo deshuesaron y lo quemaron. Entonces, ahorita es que tenemos como psicólogos y psicopedagogos promover el tema de la inclusión justo para que se respete principalmente el derecho a la vida, porque son personas que sufren muchísimo y también piensan en el suicidio y todo esto y no tienen por qué, porque ya eso es parte de nuestra responsabilidad como sociedad, el que ellos sientan o perciban esos sentimientos. Y quizás y también por el tema del paradigma que se tenía desde antes y que ha ido mejorando, también sea el tema del que que aún cueste este tema de sensibilización. Dice aquí, mira, mi niña tiene una condición genética que se llama síndrome de Turner y muchos padres del colegio cuando escuchan la palabra síndrome, pues sin querer le ponen una etiqueta. Pero siempre les recuerdo a las personas que es una condición y no una enfermedad. Exactamente, es una condición, es algo que simplemente nació con ella y no por eso va a contaminar a las otras personas, porque no es un virus, no va a enfermar, no es algo contagioso, y es lo que mucha gente también les preocupa, y por lo menos las mamás en el colegio, ay, se lo va a pegar a mi hijo. Claro, ya eso no se está viendo casi, el que va a contaminar a mi hijo, por lo menos en este caso con síndrome de Turner. Eso se veía un poco más atrás, o sea, años anteriores, hemos ido mejorando. Hemos venido evolucionando gracias a muchas teorías, a muchos teóricos y psicólogos, pero siempre hay que tener en cuenta de que esto no se pega, esto no es que yo lo voy a tocar y me voy a contaminar. No, señores, eso no es así. Dice, ¿se podrá elevar a otra instancia cuando este docente se oponga a aplicar las adecuaciones? Bueno, sí, al principio estábamos hablando de las leyes que tiene Panamá sobre la inclusión, que son varias, y los centros como el Senado Digital que también ayudan, y si uno tiene algún caso de que no se están cumpliendo, se pueden llevar allá. Pero lo importante, como lo hemos dicho nosotros, ustedes mismos que nos están viendo, ser voceros y educar a los demás. Exactamente. Y de hecho, además que a nivel... Ajá. De hecho, hay muchísimas series que fortalecen lo que estamos hablando aquí. Está The Good Doctor, que es un doctor con autismo que logra ser uno de los mejores doctores, creo que eso es en Estados Unidos. Está también Atypical, que es un niño que es cómo se vive el tema de la adolescencia y la discapacidad y logra ser exitoso. Entonces, exacto. Igual en ambas cuentas hay una serie de películas que pueden encontrar en Netflix y en YouTube sobre personas con alguna discapacidad o necesidades especiales que se las recomiendo muchísimo, son súper buenas, así que eso también los puede orientar a ser voceros a lo que es el tema de la integración y la inclusión. Dice aquí, ¿qué significa que la discapacidad tiene que ver con el entorno? Ok, porque como lo hemos estado hablando, una persona con discapacidad sí tiene limitaciones. Una persona sorda tiene limitaciones para convivir en el entorno de manera corriente, pero sus discapacidades, sus limitaciones se le incrementan cuando nosotros ponemos barreras. Se les incrementan cuando en el rechazo social. Cuando en los autobuses no hay señales, cuando en los colegios o en las universidades no quieren permitir que ellos estudien. Aceptar. Entonces, por eso es que hablamos de que el entorno es el principal factor de exclusión. De la discapacidad. Uh-huh. Bueno, entonces vamos a enseñarles las estrategias, las palabras de enseñas. ¿Qué te parece, Angie? Vale, perfecto. Bien. Lo primero, hola. Vamos con lo más sencillo. Bueno, no los estoy viendo, pero me gustaría que lo practicaran en sus casas. Hola se dice así, hola. Como un policía, siempre como un policía. Así mismo. Hola. ¿Cómo estás? Es cómo estás.
¿Cómo estás? Allí practícalo, a ver. ¿Cómo estás? Así muy bien. Yo te amo, se dice así, sencillo. Yo te amo. ¿Puedo ayudarte? Puedo ayudarte, así. Así mismito. Puedo ayudarte. Gina, dame un segundo, que aquí nos escribió Berta. Dice, mi hijo fue diagnosticado con TDAH y déficit atencional y yo siempre estuve pendiente, pero salió adelante y en la universidad se ha desenvuelto con un índice de 2.5 con ayuda de los padres que son fuentes. Así Muy es. bien, es que eso es lo que se quiere. Primero, aceptación de los padres para que realmente haya una aceptación social. Si los papás no la aceptan, lastimosamente en la calle no podemos pedir lo que en nuestra casa no hay. Es un apoyo integral, colegio, universidad, Es una triada familia pedagógica, y es la una misma triada. persona. Exactamente. Bueno, buenos días, se dice así. Buenos días. Ajá. Buenas noches, buenas noches. Y buenas tardes, buenas tardes. O sea, como un sándwich, así mismito. Así mismito. Bueno, creo que Muy bien. son algunas palabritas que de una manera u otra los pueden ayudar a pues tratar con una persona sorda. También en nuestras páginas, en diferentes posts, vamos a estar posteando algunas otras palabras en señas que pueden ir a practicando y aprendiendo. Así mismo es. Igual en nuestras páginas en Perfectos Diferentes y TC Angie hay mucha variedad de contenidos para trabajar con personas con alguna limitación y cualquier estimulación cognitiva, sensorial, motora. Tenemos muchísima información para ustedes y seguiremos trabajando para eso. Muchísimas gracias por estar acá. Dice, las queremos, los queremos. Daira, repítanlas. Daira, lo que pasa es que el tiempo ya nos limita y la vez pasada que hicimos un live nos sobrepasamos el tiempo y lastimosamente no lo pudimos guardar. Pero Gina les grabará un video y lo postearemos en ambas redes para que lo puedan ver. Sí, entonces muchísimas gracias por estar acá, por confiar en nosotros, por siempre apoyarnos.